ser. Ahora, estas alianzas, así como entre estos monstruos, de repente también son detenidas como por algunas fiscalizaciones. Yo me acuerdo hace años atrás, no me acuerdo bien cómo fue que pasó, pero me acuerdo que Home Center estaba interesado en fusionarse con Falabella. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No, profe, yo sé que ahora Falabella se funcionó con alguien más porque cambió hasta la página, pero no sé con quién. Ah, ya. Claro, pero en ese minuto, cuando lo que les estoy contando que se iba a fusionar con Home Center, era pánico en el mercado, porque ahí eran dos monstruos gigantes, porque era, y parece que estaba hasta el líder metido ahí, entonces era Falabella con Walmart, ¿cachai? Falabella con Walmart y con Home Center. Era una tremenda cuestión monstruosa que al final no les permitieron aliarse. ¿Quién fue el organismo regulador de decir que no a esa alianza? No me acuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que no se les permitió, porque si no implicaba así como tener monopolio del mercado de muchos temas. Entonces, siempre van a haber fiscalizaciones y regulaciones. Yo creo que lo de BTR con Claro, ahora que tú me lo dices, es más bien como una alianza estratégica, porque uno le va a prestar servicios al otro y el otro le va a prestar equipos, ¿cachai? Probablemente debe ser una cosa así. Si alguien está más informado, ¿nos puede contar? Acabo de buscar, profe, la noticia y se fusionaron. Dice, Claro y BTR pasarían a ser solo una compañía. ¿Viste? Ya, entonces no es solamente por el tema de sacar al mercado el tema del 5G. Tiene que Y haber... BTR, Sí, dale. BTR le pagaría a Claro Chile. O sea, BTR compró Claro. ¿Así es? Sí, dice, la matriz de BTR le pagaría $100 millones a los controladores de Claro Chile. El 3 de octubre pasó esto. Bueno, ahí va a quedar un tremendo monstruo de las telecomunicaciones. Es como en algún minuto, hace años atrás, se fusionó Ericsson y Movistar. Y después pasaron a ser Movistar Ericsson. A lo mejor es muy antiguo eso, ustedes no cachan a Ericsson. Yo no, profe. Claro, Ericsson, empresa de equipos, y Movistar, empresa de telecomunicaciones. Entonces, al fusionarse, por lo general los equipos que vendía Movistar eran equipos Ericsson. ¿Sí? Yo creo que ahora va a ser como una cosa así, como los equipos de Claro van a ir con toda la alianza en términos de control de planes y de compra de plan y todas esas cosas de BTR. Quizás ¿qué van a sacar? Bueno, ahí vamos a esperar la sorpresa. Después, si alguien va estando informado de esa información de aquí hasta que terminemos el semestre, me cuenta. De chiquillos, voy entonces ahora a pasar a la segunda parte. ¿Se ve? Aún no, profe. Ahí sí. Ahí sí. Sí, profe, se ve. Ya voy a tratar de no mover mucho la pantalla porque parece que de repente se pone media loca. Bueno, hablábamos, ¿verdad?, del clima, de la cultura, hablábamos de que las personas que trabajan en las organizaciones han de ser seleccionadas y de tener súper buenas herramientas en cuanto a conocimientos, a habilidades específicas para poder desenvolverse de una buena manera dentro de la organización. Muchas veces la gente como que toma a mal que se hagan perfiles de cargo, que se hagan estos reclutamientos y en donde uno selecciona a los mejores para trabajar. Y lo toman a mal porque lo encuentran que es como discriminador, porque antiguamente hacían un llamado así como se necesita secretaria y postular un montón de personas, da lo mismo si tenían conocimiento de secretaría o no, porque adentro en la empresa le iban a enseñar. Hoy en día, cuando se necesita una secretaria, se llama específicamente a secretarias y tú esperas que postulen chiquillas que tengan estudios en secretariado, bilingüe, computacional, secretariado informático, distintos tipos de secretariado, pero alguien que estudie secretariado. Ya no está esta cultura de no profesionalizar los cargos, ¿ya? Antes como que, de hecho, a mí me toca mucho ir a organizaciones, a lo mejor a ustedes ya no les va a tocar tanto, pero ir a empresas a mí me toca, en donde hay gente que lleva 40 años trabajando. Entonces, lleva 40 años y está de jefe de un departamento. Pero esa persona no tiene
estudios formales, ¿ya? Formales, o sea, no fue a la universidad, no fue a un instituto, pero sí esa persona entró, por ejemplo, como junior, aprendió a hacer estafeta, pasó por el departamento administrativo, fue asistente del contador, después pasó para otra área, y en todas esas áreas fue aprendiendo distintas cosas. Y hasta que llegó un momento en que esa persona se le dice, ya, sabe que ahora usted ya sabe tanto, vamos a dar la oportunidad de quedar de encargado de un área. Y a veces lo dejaban de jefatura. Hoy en día cada vez más se buscan profesionales para ocupar cargos de jefatura. Y a eso que les estoy contando de hacer carrera interna sin tener formación de por medio, ya casi no se ve. Salvo que alguien tenga carrera interna, pero además estudió. Es decir, tú para ser gerente en esta empresa tienes que estudiar contabilidad, tienes que estudiar esto, tienes que terminar tu carrera de ingeniero civil industrial. Y a veces hay empresas que apoyan a los colaboradores y les pagan los estudios, ¿ya? Con tal de tener a una persona que a lo mejor ha sido súper buena en la empresa, le vamos a dar la posibilidad de que siga creciendo, porque nos interesa que esa persona sea la que se mantenga en un cargo. Pero la tenemos que formar. No puede llegar a ser gerente si no tiene el título universitario de gerente, o sea, de ingeniero civil industrial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las direcciones estratégicas de las organizaciones, nos estamos refiriendo a las grandes compañías, incluso las compañías chiquititas. Lo que pasa es que, ya, no me voy a desordenar, las grandes compañías tienen productos ya definidos, tienen áreas de trabajo definidas, perfiles de cargos definidos, un sistema de trabajo organizado y definido y que cada cierto tiempo va renovándose porque es necesario que eso ocurra para ir mejorando algunos aspectos, ¿ya? En las pymes, por ejemplo, eso también debiera darse. Las pymes chiquititas debieran hacer una planificación estratégica, pero las pymes son consumidas lamentablemente por la escasez de tiempo y escasez de recursos, incluso humanos, porque en las pymes muchas veces trabaja la señora, después trabaja la hija con la señora, a veces trabaja el marido con la señora, entonces no hay un tremendo departamento para poder, o un tremendo equipo, para poder hacer todo este tema de organizar los cargos, quién hace qué, y que le demos como más forma, ¿ya? ¿Y por qué es importante darle forma? Porque así los procesos internos funcionan de manera ordenada. Yo soy responsable de tal cosa, tú eres responsable de tal cosa. Tenemos reuniones todas las mañanas para ponernos al día respecto de respecto de tales y tales cosas. En la noche nos entregamos un reporte de estas otras y otras cosas. Pero para poder hacer todo eso hay que tomar decisiones y a veces esas decisiones implican realizar inversiones. Entonces, antes de meternos de lleno en lo que es la planificación estratégica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que por favor estén súper atentos al texto que voy a leer y ustedes también lo vayan leyendo, ¿ya? Así que oreja, pestaña y ceja con la información que vamos a recibir. Este es un trabajo que tiene unos minutos de trabajo individual y después en grupo ahí vamos todos tirando ideas. Hay una siguiente situación. Un grupo de 6 personas va en un viaje a través del Océano Pacífico en un barco. Sin embargo, el barco sufre un desperfecto y deben abandonarlo para dirigirse a una isla inexplorada que no se encuentra en los mapas. Por lo tanto, estas personas pasarán un tiempo indeterminado en esa isla. Ojo, gente en un barco que sufre un desperfecto, que se tienen que bajar del barco para ir a una isla que está viéndose cercana, pero que esa isla no figura en los mapas y que estas personas van a pasar un buen tiempo en esa isla. Este grupo de personas cuentan solo con un bote y ese bote es para 5 personas y son 6 los integrantes del grupo. Por lo tanto, hay que tomar una decisión acerca de a quién llevar en el bote en orden de prioridad. Las personas son las siguientes. 1, una monja de 23 años. 2, pintor de 25 años. 3, un médico de 70 años. 4, una ingeniera agrónoma de 52. 5, un pescador artesanal de 60 años. 6, un niño de 12 años.
Ese es el grupo de 6 personas y tenemos un bote que solamente es para 5 personas. Por ende, va a haber alguien que se va a tener que quedar en el barco y no sabemos si vamos a poder volver a buscarlo. ¿A quiénes dejarían ustedes abajo del barco? Em, Está difícil porque estaba viendo si es que primero la persona que ha vivido más años, que sería como el médico, pero si en ese transcurso del, cuando se van los 5 se necesita un médico, entonces creo que sería igual importante de que vaya el médico. Pero también estoy como entre la monja y el pintor, porque en caso de sobrevivir, ninguno tiene como conocimiento de, no sé, como el pescador artesanal que puede, como dice el título, pescar, ese y todo eso. Pero también está la opción de dejar al niño de 12 años, que no, tampoco, pero yo creo que dejaría entre la monja y el pintor, De dejarlos abajo. sí, entre ellos dos. Ya, después vamos a preguntarte por qué la monja, por qué el pintor. ¿Quién más? Por favor, que dé su opinión. Profe, pero el ejercicio, sí o sí dejar a uno abajo, no, no es como otra opción que podríamos preguntarle a quién se quiere quedar. Claro, es una opción que puede ser salomónica. No, no, yo le pregunto del ejercicio, que sí o sí elegir uno. Ah, ¿por qué tú querías coger más? ¿O no? No, 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 porque claro, yo le preguntaría a quién se quiere quedar. Porque, por ejemplo, el médico puede tener 70 años y es bien importante, pero a lo mejor no, ya está, ya tiene su vida cumplida y dice, ya, yo me quiero quedar aquí. El niño tiene más futuro, el de 23 igual, el de 25 también. Oye, Y pero ¿cuál además, sería el criterio para poder decidir a quién dejo y a quién no dejo? yo la edad, Ya, porque no podríamos, yo no podría priorizar una, a ver cómo se llama, como una vocación sobre otra. Por ejemplo, el pintor, ¿por qué puede ser menos que el médico? ya, Si siendo que no es así para mí. ya. Tu criterio para discriminar sería la edad. Sí. El mío sería como en esa situación en sobrevivencia, Ya, porque por ejemplo, si lo vemos en la edad, el médico tiene conocimiento de, por ejemplo, de, no sé, me imagino están en la isla, el sol, obviamente que ya recomendar, no sé, hidratarse o algo así, ¿cachai? Que te puede ayudar. Pero el pintor, qué recomendaciones o qué conocimientos tiene para, no sé, de la salud, un ejemplo? Yo ya, creo pues. que yo lo vería personalmente más como por instinto de sobrevivencia. Profe, yo lo veo por estrategia, ¿Mm? en edad y podríamos decir supervivencia también, porque colocaría al médico primero. Uno tiene 70 años, va a tener mucha experiencia en medicina. Después colocaría al pescador porque van a estar en una isla y tienen que sobrevivir por un tiempo indefinido y él debería saber pescar, que es como lo más importante en una isla. Después colocaría al pintor porque tiene una edad en donde uno como absorbe mucho conocimiento y podría aprender del pintor o del médico, o sea, del médico del pescador a hacer esas labores. Colocaría la agrónoma porque están en una isla, deben de haber plantas y ella debería saber sobre eso. También tiene una edad buena como para decir que tiene experiencia. Y de último colocaría al niño, porque igual podría ser de ayuda. ¿Y por qué un niño? Profe, Pero la Dejaría fuera a monja la monja. contaría más que el niño en ese caso. profe, ¿Qué? yo me decidí, yo dejaría la ingeniería agrónoma. ¿Afuera? Sí. Igual porque dicen que se van, pues entonces ¿para qué va a servir la agrónoma? O sea, la agrónoma. El resto del grupo, ¿qué piensa? Yo considero que el niño sería como el menos útil,
en esa situación. ¿El niño? Sí, porque piense que, no sé, tenga que hacer cualquier tipo de trabajo que requiera esfuerzo físico. El niño es el que más flaquea, comparando incluso con un anciano de 60 años, el, el niño igual requiere más asistencia. También otros igual pueden valerse por sí mismos. ¿Y es Profesora, fácil o difícil tomar esta decisión? profesora, ¿Mm? estuve pensando un rato y creo que, o sea, nada asegura que ese bote va a llegar a tierra firme. Claro. Y por un tema de funcionalidad, tampoco podríamos poner 5 personas en el bote, porque si viéramos incluso por no sé, pues si el médico, si es que necesitan un médico, el médico no tiene equipo de trabajo, entonces no podría hacer nada tampoco. Eh, un pescador podría proporcionar alimento en el bote, pero es más funcional que lo esté en la isla. Así que yo creo que debería ser que recolecten el alimento, se envía a la monja y al niño, que son los que menos funcionalidad ocuparían dentro de las actividades para poder subsistir en la isla, o el pintor también, y el médico, el ingeniero agrónomo y el pescador artesanal que se queden en la isla porque ellos podrían sobrevivir, teniendo más posibilidades que el resto. Y el resto podría llegar a costa, si es que llegan o no, depende, y avisar de que están las otras personas en la isla. Creo que eso sería como lo mejor. Ya. Oye, No sé si se me entendió. sí. Es como mandar a un grupo y si llegan, por último uno se devuelve a buscar a los otros al barco. O sea, no, pues piden ayuda. Ya en tierra firme dicen que se naufragó el barco. Ah, claro, pero es una isla que no está en el mapa, entonces ¿a dónde vaya a pedir ayuda? Pues, Pero igual se encuentra, pues, pero... veamos la isla. Claro, es pero un yo... caso hipotético, ¿cierto? Ujú. Pero tomar la decisión de quién dejar o a quién llevar, ¿qué lo hace difícil? ¿Cuál es el dilema? ¿La funcionalidad? ¿La edad? Mm, Profe, el problema podría ser como el recurso, porque el único recurso que tenemos es un bote. Si hubiese otro bote, no habría problema. Claro. No, pero yo me refiero al dilema que se puede presentar en que en este caso tú, alumno, tienes que decidir a quién dejáis po, y a quién te lleváis. Hay un dilema de fondo, ¿o no? ¿O no hay dilema? Que todos son personas igual, que tienen como los mismos derechos y la vida, encuentro yo, que es una decisión difícil más por eso que por su capacidad o, su, o sus conocimientos. Claro, ¿verdad? Como un dilema moral. Porque, sí, porque dicen dejaría el niño porque como que no tiene como ningún conocimiento en específico. O me llevaría al médico porque sabe tal y tal cosa, pero nadie te dice que el niño de 12 años no puede hacer lo mismo que un médico. Porque hay niños que sí saben mucho sobre esas cosas porque estudian desde pequeños. O no sé, el pescador artesanal, nadie te dice que no sabe no sé, de primeros auxilios que te puede servir lo mismo que hace el médico. Es como eso, al final, como que es, solamente te dicen que tiene estos conocimientos específicos, pero nadie te va a decir que la otra persona no lo tiene, solamente es como un título, más que nada. Claro, estamos asumiendo que tiene conocimiento. Claro. Sí, porque como dice su compañera, creo que el dilema para poder decidir a quién llevamos y a quién no, justamente es un tema ético y moral. Es como tenemos que decidir sobre la vida de una persona para que se salven los otros. ¿Alguna vez a ustedes, bueno, no en este es un ejemplo extremo, pero en el cual hay que tomar una decisión? Y es frecuente que a las personas nos toquen tomar decisiones. ¿A ustedes les ha tocado alguna vez tomar una decisión compleja? ¿O crítica? No tan compleja, pero por ejemplo, si amigos quieren salir y quieren el mismo día, y hay uno como que tiene que decidir con quién va. O sea, como eso es lo más difícil, entre comillas. Profe, hace poco, como familia, tuvimos que tomar una decisión compleja respecto a una mascota que había sufrido un accidente y nos dieron las dos opciones y nosotros tuvimos que optar por lo que nosotros pensamos que era lo correcto.
eso, es triste, pero eso creo que fue una de las decisiones más complejas que hemos o he tomado desde de toda la vida. Claro, y es como triste porque además había un cariño, un afecto. Claro, entonces estaba por un lado el aferrarse a la vida, que también llevaba como el sufrimiento por parte del animal, es como el egoísmo por un lado, de mantenerlo con vida, y yo por otro lado la pena que uno quiere sentir por el que se va, la mascota. Sí, pues, pobrecito. Muchas gracias por compartir ahí tu decisión complicada, que tiene un dejo de lo emocional. ¿A alguien más o a ti misma te ha tocado tomar otro tipo de decisión crítica en tu vida? Si lo pienso en... Sí, no, yo creo que no. Creo que eso ha sido... Es que, no sé, tengo una vida corta de momento, así que no he tomado más decisiones complejas de esas. Ya. Quizá puede ser, no sé, yo estaba trabajando hace un tiempo y era dejar de trabajar y estudiar porque el trabajo en que estaba como que me ocupaba mucho tiempo. Entonces era dejar de trabajar y estudiar o seguir trabajando y no estudiar porque no me iba a dar el tiempo con el trabajo que me demandaba. Porque me acuerdo que trabajaba como de, no sé, me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba casi a las 7 de la tarde a mi casa y no iba a poder llegar como a trabajar. Entonces decidí dejar el trabajo y encontré un trabajo mejor que se acomodaba como a mis requisitos, por así decirlo, a mis tiempos. Ya. Puede ser una decisión difícil igual. Sí, de todas maneras. Profesora, Sí. yo tengo, o sea, no me pasó a mí, pero sí participé en ella. Ya. Es parecida como a lo de la isla. Una vez fuimos a acampar con mi familia y yo me fui en un grupo con mi papá y 3 niños, mi hermana y mis 2 primos chicos, todos chicos. Yo era como el más grande. Y el otro grupo iba más tarde, nosotros nos fuimos temprano. El otro grupo iba más tarde. Pero resulta que en eso que se fueron más tarde se les hizo de noche y en el camino se perdieron. Y mi papá Chúngale. sí, mi papá los tenía que ir a encontrar. Pero para traerlos, porque igual andaban cargados y todo, necesitaban a alguien que ayudara. A mi papá además. Entonces tendría que haber ido yo y mi papá, pero los niños se quedaban solos. Sí, pues. Y eran 3 niños chicos. Entonces ahí tuvo también como un dilema. Al final tuvo que hacer 2 viajes. Ya. Pero de Pero repente, también dime. fue una situación así como súper solo, entonces era como Sí, pues hay demostrar cualquier cosa. situaciones en las cuales de repente hay que tomar decisiones y que son decisiones arriesgadas. E incluso hay situaciones que a veces son súper como light. Por ejemplo, no sé, tú vas al supermercado y tenés una luca y te querís comprar el paquete de papas fritas y la bebida. Y más encima querís compartirlo. Entonces no te alcanza para comprar las dos cosas, po. Y a lo mejor uno puede decir, ya me voy a comprar la papa frita chica y la bebida chica y me lo como yo. Pero resulta que la luca la junté con los amigos del partido de fútbol. Entonces todos tienen sed. Entonces, ¿qué hago? ¿Me gasto la luca para mí con la papa frita y la bebida chica o compro la bebida grande y la comparto con los otros? Entonces, el dilema es, ¿privilegio mi bienestar y mis intereses personales o privilegio el interés colectivo y el beneficio, en este caso, de que todos tenemos sed y que todos podemos tomar la bebida? Y eso es un beneficio colectivo. ¿Ya? Pregunto todo esto porque muchas veces desde fuera es re fácil tirar como la piedra y decir, oye, es que en tal empresa hacen tal cosa, en tal otra hacen otra cosa, el gobierno hace aquí, el alcalde hace acá, todos reclamamos, pero hay que estar en la posición en la cual al que tiene mayor poder o mayor responsabilidad, más que poder, le toca tomar una decisión difícil. Y esa decisión difícil muchas veces, sobre todo en las empresas, implica dejar mucha gente descontenta y por supuesto provocar un tremendo impacto también en estos colaboradores. Como por ejemplo cuando despiden gente, cuando esto mismo de las fusiones. En las fusiones siempre sale gente porque ¿para qué vamos a tener 3.000 empleados? A lo mejor la pega la podemos hacer con 2.000, po. Entonces van a quedar un montón, con las fusiones siempre queda gente cesante. Y por otro lado, el empresario tiene que decir, pucha, aparte que vamos a despedir gente, hay que pagar los finiquitos, entonces igual es una buena salida de plata, pero que la vamos a recuperar en los próximos meses porque no vamos a pagar sueldos de estos 1.000 que vamos a despedir. Entonces,
hay hartos teóricos que investigan los procesos que ocurren en las organizaciones en términos de la economía. ¿Ya? Entonces hay una frase que es súper importante respecto del tema de las decisiones, y esta de Peter Drucker, que él plantea que donde hay una empresa de éxito, alguien en algún momento tomó alguna vez una decisión valiente. Y esa decisión valiente implica riesgos, implica gastos, implica, como decía recién, dejar algunos heridos en el camino. Entonces, las pequeñas compañías y las grandes compañías siempre van a estar expuestas a tener que ir decidiendo en base, por supuesto, a las variables del contexto, a lo que va ocurriendo, al tipo de producto, al tipo de mercado donde comercializan sus productos, pero también van tomando decisiones tácticas. Hay algunas que son de corto plazo y hay otras decisiones que son estratégicas en las organizaciones que implican planeación, visión, definición y harta conversación. Entonces, dentro de las organizaciones, las empresas... Profesora, Dígame. disculpe que la interrumpa, pero que quede metido en... Se te corta el audio. Sí, me fijé. ¿Me escucho bien ahora? Ahí sí, quédate quieto. Ya, profesora, ejercicio anterior había respuesta. Esa era mi pregunta. ¿Cómo me tienes? Si es que había una respuesta buena o mala, no, No, o sea, una respuesta. el análisis es que, claro, era identificar, porque este ejercicio se hace de manera grupal, en vivo, así en presencial, y cada grupo en el fondo plantea su lista de prioridades de a quién llevaría, y por supuesto, argumentar a quién dejarían en el barco. Entonces, no hay respuestas buenas ni malas, sino que ahí uno puede decir, hay diferentes criterios operando para poder tomar una decisión. ¿Cachai? El ejercicio Ah, ya. Y el ejercicio a lo que apunta específicamente es a darnos cuenta de lo difícil que es, en ciertos casos, tomar determinadas decisiones. Ya. ¿Ya? Es más eso, es más de reflexión que de resultado. Ya, profesora, muchas gracias. Y aparte que la idea también es que, por ejemplo, cuando se hacen los grupos presenciales, es que ustedes aprendan a identificar los criterios de pensamiento de sus compañeros. Po. Hay otro grupo, todos han matado a la monja, po. Las pobres monjas son todos herejes, van a arder todos en el infierno porque nadie le veía la utilidad a la monja. Po. Entonces, por más que algunos compañeros como que trataban de defender que la monja se quedara arriba del barco, otros pero para nada. Entonces, varios se fueron por el criterio de la sobrevivencia, otros de la funcionalidad, otros por el criterio de la moral. Entonces, ahí uno va identificando y se van distinguiendo los distintos estilos de pensamiento. Y que eso también es importante en los grupos de trabajo, ¿cachai? Entonces, retomando el tema de la estrategia y de la dificultad de tomar ciertas decisiones, es que yo les mencionaba que en las organizaciones es importante plantearse para tomar ciertas decisiones quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo lo queremos lograr, en qué nos vamos para poder lograr ese tipo de proyecto. Acá hay una lámina en donde hay varios ejemplos de decisiones estratégicas, en donde ustedes pueden copiar el enlace, lo ponen en el canal de YouTube y ahí ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal objetivo de una empresa? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de una empresa? Generar rendimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Podría ser también crear un grato espacio. Ya, claro, eso como un objetivo más moderno. Hoy en día las empresas se preocupan de eso también. O a lo mejor satisfacer una necesidad. Ya, muy bien. La prosperidad en la misma empresa, como mantenerse a flote.
en hacer una estabilidad. Como en el mercado, dices tú. Claro. Profe, lograr mediante organización una ventaja competitiva, creo yo. Ya, claro. Mira, ahí ya estamos entrando como más en materia organizacional, ¿cierto? Porque las empresas, ¿para qué las crean? Te guste o no te guste, las crean para lucrar, ¿ya? Siempre va a haber un empresario, un directorio o socios que van a correr y asumir el riesgo. Vamos a hacer una inversión y vamos a poner esta empresa. Y la idea es crear un valor legítimo para esa compañía. Pero ese valor legítimo hay que preguntarse para quién es. ¿Es para los accionistas? ¿Es para el cliente? ¿Es para el usuario? Y el propósito de una compañía es que pueda ser un espacio de creación de un servicio, de un producto, que obviamente traiga beneficios para todas las personas que interactúan con ella. Los accionistas, que son los que hacen las inversiones, los colaboradores, porque les das trabajo y pagas sueldos, los clientes, porque le entregas un servicio, le entregas un producto, y también para la comunidad, porque muchas veces las fábricas, cuando se sitúan en un espacio físico, la gente que es cercana a la fábrica va a trabajar a esa fábrica. Por ejemplo, en el Belloto hay varias fábricas que las instalan, las abren, y la gente que trabaja ahí, tú le preguntas, ¿tú dónde trabajas? No, vivo a 2 cuadras, vivo en el centro, por ejemplo, en Quilpué. O cuando tú vas para San Bernardo, la gente antiguamente, toda la gente de San Bernardo trabajaba en las plantas de las agroindustrias que estaban ahí en San Bernardo. Hoy en día muchos colaboradores se han ido de esas compañías porque andan buscando mejores opciones económicas, más profesionales, y se han abierto al mundo y se trasladan, por ejemplo, hacia el centro de Santiago. Pero antiguamente la gente se quedaba a trabajar en el lugar donde estaba la empresa. ¿Para qué me voy a trasladar más lejos si tengo una empresa acá? Y más encima me está ofreciendo trabajo. Y bueno, ese es como uno de los impactos. Y por otro lado, las empresas se supone, ya creo que nadie los fiscaliza mucho, pero deben tener una relación social empresarial o responsabilidad social empresarial con los miembros de la comunidad donde están insertas. Entonces, estas empresas debieran hacer plazas, debieran generar espacios de recreación, espacios de distensión, plantar árboles, hacer cuestiones en función y en pos de la comunidad, ¿ya? Eso se llama responsabilidad social empresarial. Es apoyar a la comunidad donde está inmersa la compañía para mejorar distintos aspectos. Ahora, cuando uno habla de estrategias, a veces uno cree que las estrategias son siempre decisiones y son decisiones así como rápidas. Entonces, ahí vamos a hacer la primera distinción. Existen decisiones que son tácticas, que son más inmediatas, y hay decisiones que son estratégicas y que son más a largo plazo. Y a veces las decisiones tácticas las mostramos y las socializamos más rápidamente, y las estratégicas nos las dejamos en reserva para poder para poder plantearlas en el momento que sea justo, preciso y adecuado hacerlo. Las decisiones tácticas son reversibles. Afectan solo el camino, pero no el fondo de la estrategia. O sea, podríamos decir que las decisiones estratégicas en el camino tienen muchas decisiones tácticas para tomar, ¿ya? Las decisiones tácticas se pueden revertir sin costos económicos altos y por lo general son de corto plazo. Mientras que las decisiones estratégicas, una vez que se toman, ya no se puede volver atrás. Y entre más tiempo haya avanzado el proyecto o la decisión, más difícil es revertirla. Además, por lo general, involucra altos niveles de inversión, es decir, altos costos, ¿ya? Y generalmente, poder llegar a implementar esa estrategia implica meses o años, es decir, 2 años, 5 años. Y en el caso de la decisión estratégica, requiere de un alto compromiso de la gerencia y de los directivos. Las decisiones tácticas de repente son fáciles, es cuestión como estamos vendiendo helado de mora, ya, hagamos de frutilla, listo, hagamos de frutilla, ya, perfecto. Pero es distinto decir, estamos haciendo helado de mora y de frutilla y estamos con un lugar físico, en un mall. Pero ahora ya no queremos estar en un mall. Queremos tener un local propio, construido a nuestra pinta y estar en ciertas ubicaciones, pero no en un mall. Pero además queremos tener food truck, que vayan y que participen de eventos. Entonces, si se fijan, abrir puntos de venta fuera de un mall, comprar food truck, todo eso implica una alta inversión de plata. Y para eso hay que planificarlo, porque muchas veces las empresas además se tienen que encalillar, tienen que pedir un crédito, hablar con los bancos,
hablar con los arquitectos que les hagan el diseño, y todo ya implica interactuar con otros agentes, y por supuesto que si el gerente o el dueño de la compañía no está comprometido con el proceso de cambio o con el nuevo programa que quiere hacer, no le va a funcionar. ¿Ah? En los últimos años, las empresas han estado súper enfocadas en cosas que apuntan a la eficacia operacional, apuntan a mejorar el rendimiento, ojalá, el rendimiento y la producción, ojalá con los menores costos posibles y los menores gastos asociados. Entonces las empresas se han enfocado en la productividad, en el concepto de la calidad total, en la reingeniería es la revisión de las áreas de trabajo, así como bucear dentro de un área de trabajo, qué se hace, cómo lo hacen, quiénes lo hacen, los procesos, áreas críticas, todo, como para decir, en este departamento trabajan 15. Pero por el tipo de trabajo y todos los procesos que hay internos, de más que se puede hacer esta pega con 10, no con 15. Y eso implica despedir a 5 personas. ¿Ya? Se han enfocado en la gestión del cambio, en impulsar nuevas ideas, en impulsar adherirse a metodologías, a tecnologías nuevas, como este ejemplo que daba yo de Chilquinta. Se han enfocado también en el benchmarking, en tener estrategias publicitarias y comerciales para darse a conocer. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, se llega a incluso de repente, por ejemplo, acá en Valparaíso o en Viña, Chilquinta yo les decía que es monopolio casi con el tema de la electricidad, ¿ya? Pero ellos aún así tienen sus redes sociales. ¿Por qué? Porque comunícate con nosotros, mantente conectado. Entonces, una forma de estar más cerca del cliente o hacer sentir al cliente que está más cerca de ellos es tener contacto con las redes sociales donde la gente pueda dejar sus comentarios. ¿Ya? Entonces, las empresas grandes invierten mucho en eso, en la cercanía con el cliente, en darles regalitos al cliente, en tener, por supuesto, afiches publicitarios por todos lados para que la gente pase y diga, ¡oh, Chilquinta, oh, Chilquinta, oh, Chilquinta! O así con el vestuario. ¿Ya? Tú vas por la calle y de repente publicidad de Falabella, otra vez de Falabella, otra vez de Falabella. Y más encima utilizan a personas famosas, como esta niña que era la de la Casa de Papel, ahora como imagen publicitaria de la mayoría de las propagandas, por ejemplo, de verano y primavera, para que la gente enganche. ¿Ya? Y por supuesto han estado también enfocadas en ir redimensionando todas las acciones que van desarrollando para poder ir midiéndolas. Entonces, las empresas tienen lucas, hacen inversiones, monitorean sus inversiones, identifican las áreas de proceso estratégicas, los costos, las áreas críticas, qué es lo que hay que hacer, pero todo siempre en pos de lograr una mayor eficacia operacional. A lo largo de los años, por supuesto, las estrategias o las tomas de decisiones estratégicas han tenido una historia. Lo mismo que pasaba con el proceso histórico de la sociología o de la psicología social. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque claramente todo esto está dotado de los cambios tecnológicos, los avances, los nuevos mercados, la apertura de nuevos puertos, la nueva conectividad que hay hoy en día. Todo eso de alguna manera posiciona a las empresas en un escenario mucho más auspicioso y positivo para dar a conocer sus productos, pero también más competitivo. Porque no hay solo uno en el mercado, hay muchos. ¿Ya? Entonces, a principios de la década del 1900, el propósito de las organizaciones era la planificación financiera, es decir, cumplir con los presupuestos, ver cuántas lucas gastamos, asignar las platas para hacer esto, cuánto compramos, cuánto vendemos, cuánto tenemos que pagar el sueldo de los empleados. Después eso avanza 4 décadas después a la planificación a largo plazo. Ya las empresas empiezan a pensar y a cranearse en cómo podemos permanecer en el tiempo. ¿Cómo hacemos para que en 10 años más tengamos más trabajadores, tengamos más puntos de venta y seamos ya una empresa mucho más estable? Llega una década después, se empieza a pensar estratégicamente en qué acciones vamos a tomar de ahora hacia el futuro para que en 10 años más seamos líderes en la fabricación de helados artesanales. Estoy inventando. Y ya en la década del 90 se empiezan a dar cuenta con todas las investigaciones del área social, en particular, acuérdense que las investigaciones del área social están vinculadas a los grupos humanos y a cómo los grupos humanos también se desenvuelven en el mundo del trabajo. Entonces, ahí la gente de las organizaciones empieza a tomarle como el peso real a todo lo que es invertir en el Departamento de Recursos Humanos, invertir en capacitación, invertir
en entrenamiento, invertir en hacer los estudios de las descripciones de cargo, en ir identificando la misión, la visión y los valores de la organización. Que de repente hay harta gente que es como bien orientada a la producción y dice, estas cuestiones no sirven para nada. Pero todo lo que tiene que ver con el mundo del recurso humano y con el mundo estratégico son puras cosas filosóficas. Son puras apreciaciones, son puras visiones, aparece un dejo de romanticismo, todo eso que de alguna manera es como que le da el sentido para que la gente se comprometa y quiera trabajar en esta organización. Y por supuesto, al haber trabajo, hay un retorno no solo para la compañía, sino que también la posibilidad de que los empleados tengan buenas rentas, tengan buenos beneficios. Es una cosa recursiva. Ahora no nos podemos enojar porque los grandes inversionistas y los grandes empresarios ganen la plata que ganan, si al final son ellos los que asumen todos los riesgos, pues. Ahora que de repente los sueldos en Chile podrían ser mejores, eso es otro tema. Pero también hay mucho de esto de la renta mercado. Pero hay muchas empresas que están por sobre la renta mercado con tal de tener a sus colaboradores en las mejores condiciones. Volviendo al tema de la relación entre la historia de la estrategia y cómo se llega a pensar estratégicamente, hay fases. En la época, hace 100, 150 años atrás, el mundo era más industrial. Entonces, el foco estaba puesto en la producción, ¿ya? A lo largo de los años, el foco siempre tiene que seguir puesto en la producción, porque más que más la producción es la que nos asegura la venta nos hace el retorno económico, y el retorno económico nos permite pagar sueldos, y así recursivamente. Pero, con los años de transcurso de las compañías, se va produciendo un fenómeno que es el aprendizaje organizacional, en donde las empresas van aprendiendo, igual como aprenden las personas, a hacer las cosas mejor, hasta llegar a un estado en donde se instaura la era del conocimiento. Es decir, hoy en día, en el presente, si miramos para atrás, vemos todos los fracasos que tuvimos, todos los desaciertos, todas las inversiones, todos los espacios también ganados que tuvimos, todos los éxitos. Y eso es aprendizaje. Entonces, hoy en día tenemos que tomar decisiones basadas en las experiencias pasadas o en los aprendizajes pasados para poder proyectar hacia el futuro la compañía. En la era industrial, el foco está puesto en la producción, en malas relaciones interpersonales, el trabajador era visto como un empleado, jefe súper autoritario, no muy buen clima laboral y un sistema económico que más bien es lineal porque solamente beneficia en este caso al dueño de la empresa. En la actualidad, las empresas debieran orientarse hacia el bien común, en realidad establecer planes que beneficien a todos, a que se crea riqueza tanto económica como cultural como social. Las relaciones entre los trabajadores y las relaciones sociales son vistas como sostenibles en el tiempo, es decir, en la medida que la gente se lleva mejor, se conoce y tiene afinidad y colaboración, eso hace que la empresa también permanezca, ¿ya? Los líderes ya no son autoritarios, son más bien inspiradores y sirven como ejemplo para las nuevas generaciones. Ya no solamente el Departamento de Recursos Humanos tiene labores administrativas, sino que hoy en día se habla de la dirección de personas, en donde se les entrena, se capacitan y se hacen todas estas cosas que van en beneficio del sujeto en su ámbito laboral, pero también en beneficio de crecer en su ámbito personal. Los colaboradores ya no se ven a sí mismos solo como el empleado, sino que se ven a sí mismos como emprendedores también. Pueden tener opciones distintas o complementarias al trabajo. Y hay un cambio súper importante en la visualización del sujeto como trabajador. Antiguamente el sujeto era una persona que cambiaba su tiempo por plata. Yo trabajo 8 horas acá y a mí me pagan por esas 8 horas. Hoy en día a esa persona, aunque trabaje esas 8 horas, no se le paga por el tiempo que está, se le paga por el talento y el aporte que puede hacer hacia el grupo humano, ¿ya? Con sus habilidades, con sus conocimientos. Por supuesto que, porque es importante reclutar bien, porque los climas organizacionales, acuérdense que los construyen las personas. Entonces, si tenemos personas propositivas, proactivas, comprometidas, entusiastas, vamos a tener climas organizacionales que van a ser súper choros. Pero si tenemos gente amargada, que se queja, que tira siempre mala onda, que es como un lastre, que hay que empujarlo para que haga las cosas, que de esos hay mucho todavía en el mundo laboral, vamos a empezar, vamos a tener un clima laboral malo, pues, tóxico, de rivalidad, de malos entendidos, de discusiones.
inequilibrio, porque siempre van a haber unos que trabajan más, otros que trabajan menos. Bueno, esa es una variable que es difícil como a veces controlar, sobre todo hoy en día con el tema de la flexibilidad de los horarios, porque hay gente que trabaja fuera del horario tradicional, parte muy temprano o termina muy tarde, o le toca trabajar los fines de semana, o estar conectado 24/7 al celular. Entonces tienen dinámicas distintas. Pero la idea es pensar que las organizaciones en el futuro, o sea, en el presente y de aquí para el futuro, son organizaciones que se enfocan no solo en la producción, sino también en el bienestar de los colaboradores. Entonces, hasta el momento hemos hablado de aspectos que apuntan a hacer las empresas más eficientes. Ya esto de la reingeniería, de la planificación, de organizar la producción, y si bien la estrategia, en este caso, perdón, la eficacia operacional es importante, no lo es todo. Aquí es cuando toma fuerza esto de que tiene que haber un equilibrio entre la orientación a los resultados y a la producción y una orientación a los resultados a las personas y a las relaciones. Porque de esa manera vamos a poder tener organizaciones que hagan un mix, ¿ya? Que presionen para que la gente produzca, pero que nos preocupamos también por las personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? La estrategia, cuando la diseñamos, con ella buscamos posicionarnos estratégicamente en el mercado, ¿ya? Por supuesto que ese posicionamiento estratégico va de la mano de la eficacia operacional, porque no sacamos nada como diseñar una estrategia que de repente nos pueda llevar a la quiebra. Necesitamos la rentabilización, necesitamos hacer inversiones, necesitamos minimizar los gastos, necesitamos minimizar los costos. Entonces, vamos a realizar actividades a veces que son similares a la de la competencia, pero lo vamos a hacer de mejor manera. Y esa es una condición necesaria, porque, por ejemplo, 2 fábricas que hacen jabones, venden jabones. El punto es cuál va a ser nuestro sello diferenciador en el mundo de los jabones para que nos distingamos de la otra compañía o de la otra marca. Entonces, ahí tenemos que hacer acciones similares, pero que sean diferentes y que nos lleven a diferenciarnos, ¿ya? Y ahí está lo estratégico. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que en el fondo estoy haciendo lo mismo, pero voy a apuntarlo de una manera distinta. O puede ser perfectamente abrir un nuevo negocio, un nuevo nicho y explotar nuevos potenciales, traer gente nueva a trabajar con nosotros, cosas que apunten a la innovación. Perdón. Entonces el objetivo de la estrategia es crear valor para las personas, para la organización, construir retornos económicos sobrenormales, ¿ya? Para eso estamos planificando la estrategia, y que tengamos la capacidad de ofrecer una imperfección en competencia perfecta, es decir, nunca vamos a tener el perfecto equilibrio ni en los mercados, ni en las organizaciones, ni en los servicios o productos que entregamos, pero sí con ese sello diferenciador nos vamos a posicionar como un competidor completamente eficiente en aquello que nosotros vamos a vender. Y eso que vamos a vender puede ser un servicio o un producto. Entonces, cuando se definen las decisiones estratégicas, es buscando generar una idea que pueda ser factible de realizar, que nos asegure una posición única y ventajosa y valiosa, pero que obviamente esa estrategia tiene que tener acciones o diferentes actividades. Y esas actividades hay que pararlas en preguntas. ¿Qué es lo que estamos creando? ¿Qué se crea? ¿Dónde se crea? ¿Es valiosa para quién? ¿Y qué actividades vamos a hacer para que pueda seguir siendo valiosa? En el mercado hay una estrategia de éxito que fue súper nombrada y que sigue saliendo como un caso de éxito, que es el del Starbucks. Porque el Starbucks partió hace muchos años atrás en Estados Unidos abriendo un punto de venta afuera de un metro. Entonces estos gallos lo primero que pensaron fue, a ver, la gente, los gringos acá salen corriendo de la casa, a veces no toman desayuno y llegan a la oficina. Entonces nosotros proveamos un sistema en donde el gringo que va apurado pasa, pide un latte para llevar, y además nosotros le tenemos el embeleco dulce, que estos son los rollitos de canela. Y en Estados Unidos la gente se empezó a acostumbrar a que ya no era necesario tomarse el desayuno en la casa, porque si ibas muy apurado, te bajabas del metro y al tiro a la bajada del metro encontrabas el Starbucks.
Más encima, no, ¿por qué le ponen el nombre? Porque se asume que es, entre comillas, como comida rápida premium, porque te la vas a llevar, no te vas a sentar a consumir ahí en el local. Hoy en día hay algunos Starbucks que tienen estos cowork, que tienen mesitas para que la gente se siente y trabaje en el fondo. Pero antiguamente no, pues era solamente para llevar. Entonces estos gallos fueron de a poco abriendo hartos puntos de venta en las distintas arterias estratégicas, en las calles más concurridas, en los metros más transitados, cosa de poder prestar este servicio. Y ellos, como compañía, se enfocan mucho en, al principio no hacían mucha publicidad en los medios sociales, en la televisión, en la radio, sino que lo que se buscaba era esto de la transmisión de boca en boca, que esa es una de las mejores publicidades que tú puedes encontrar, cuando alguien te recomienda, ¿ya? Te recomienda por bueno, no por barato, te recomienda por bueno. Otra acción importante de ello es que ellos van generando como un stock de empleados que son multitasking, que hacen de todo, pero que también se van capacitando y se van formando. Y además tienen un sistema de comunicación, bueno, que estos son con reuniones, charlas, capacitaciones, en donde los gerentes o los grandes, en este caso jefatura, tanto a nivel local como a nivel internacional, se reúnen con sus trabajadores para que estos les reporten cuáles han sido los principales comentarios, lo que la gente dice, y así, por ejemplo, pasaron de tener el latte con la leche tradicional a tener el latte con la leche descremada, después el latte con la leche de almendra, el latte con la leche de soya, porque hay gente que no consume productos animales. Entonces, ¿quiénes son los que te van reportando cuál es la necesidad del cliente? En este caso, las personas que atienden en los mesones. Pero para eso hay que reunirse con ellos, po. Y por supuesto también a ellos hay que capacitarlos para que tengan una buena atención al cliente, una buena comunicación al cliente, transmitan bien la información. Entonces, en la actualidad, Starbucks tiene presencia en más de 50 países en el mundo y tiene casi 18.000 locales en distintas partes. O sea, a veces impresiona porque tú vas caminando y dices, uy, un Starbucks acá y otro Starbucks acá. Antes, por lo menos pasó acá en Chile, como el producto no es barato, y también tiene como cuando uno piensa en el Starbucks, piensa como en ciertos segmentos socioeconómicos, po. Ellos también tienen como esa jugada, por lo menos eso se da acá en Chile, porque a lo mejor en Estados Unidos es como distinto, se ubica a la salida del metro nomás. Pero acá en Chile, en Santiago, cuando apareció el Starbucks, se ubicaba en el sector de Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina. Pero hoy en día se ha ido posicionando también con puntos de venta en otras comunas, po. En Maipú, en La Florida, en Huechuraba, en Santiago Centro, porque también comprendió que ciertos segmentos socioeconómicos hoy en día no solamente está de, ¿cómo se dice? Hay de Plaza Baquedano para arriba, sino que está en todas partes. Hay gente que tiene las lucas que va a pagar por el café Starbucks en ¿cómo se llama? Ay, en Santiago Centro, o en Maipú, o en La Florida, o en Macul, o en Ñuñoa. Entonces ahí ellos han ido siendo como visionarios y han ido poniendo más puntos de venta en la medida que también el cliente se los va solicitando. La gente también dice, oye, ¿por qué solamente acá hay esto? ¿Por qué no ponen otro en Santiago? ¿No ponen aquí en Maipú? Entonces como los cabros van escuchando, eso después lo reportan y eso hace que los inversionistas digan, ah, listo, ya. La gente quiere Starbucks en otros lugares. Vamos a abrir puntos de venta. Y eso es estratégico. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la estrategia? Cuando tú ya tienes un negocio que está funcionando, por muy pequeño que sea, cuando tú empiezas a pensar en estrategia, tienes que partir cuestionando el momento actual. ¿En qué estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? Anticipemos los cambios. ¿Cómo se viene el escenario? ¿Qué es lo que queremos hacer? A largo plazo, ¿qué queremos construir? ¿Con quiénes queremos trabajar? ¿Cómo vamos a hacer que la organización sea sustentable? ¿Y cómo vamos a mantener la rentabilidad de los recursos de la compañía? Porque la empresa sí o sí nos tiene que permitir tener una alta rentabilidad para ahorrar y para hacer inversiones. Con esto de la pandemia quedó más que claro que muchas compañías no tenían planificación estratégica. 2 meses de pandemia y a quiebra. 2 meses de pandemia y empezaron los endeudamientos con los bancos.
o 2 meses de pandemia y tuvieron que despedir a la mitad del personal porque no tenían fondos para poder sustentar los meses que iban a estar, en este caso, parados. Mientras que hubo otras que tenían capitales de ahorro y que eso pudieron enfrentar y sortear la ola de mejor manera en términos económicos porque pudieron cumplir los compromisos con los bancos o pudieron seguir teniendo a la gente contratada y pagando los sueldos o pudieron seguir, a lo mejor pararon las inversiones, pero no con eso se fueron a la quiebra. Una estrategia efectiva tiene que ser consistente, consonante con la organización, que, o sea, que vaya en la misma línea de lo que quiere lograr la empresa, que sea una ventaja competitiva que me permita ganar más y tener mejores clientes, y que sea factible, es decir, que sea realizable. Y una vez que tiene todos esos aspectos, para poder implementarla, implica un alto compromiso de la jefatura. Aquí se habla de los líderes porque siempre uno asume como que el jefe es el líder, y a veces el jefe es como el líder formal o impuesto, pero hay otras personas que ejercen un liderazgo informal y que también tienen un alto impacto entre los trabajadores. Entonces, al implementar una estrategia se espera que los líderes sean los que guíen el proceso de cambio, que comuniquen las estrategias a sus unidades, por ejemplo, gerente general a sus gerentes de área transmitir la información a sus subgerentes a las jefaturas, y las jefaturas al grueso de la gente, para que la gente empiece a asumir las nuevas decisiones, los nuevos cambios, los nuevos desafíos. Y ahí el tema fluye. Pero si nosotros no hay comunicación, si las jefaturas no están ni ahí con el cambio que va a venir, si a las jefes no les interesa que estemos mejor, claramente la estrategia no va a servir. Por eso implica la planificación estratégica implica un alto grado de compromiso de directivos y gerentes, porque es la única manera de que pueda ser realizada. Estos líderes son los que van a ir monitoreando los avances, los retrocesos, cómo vamos, cómo venimos, van a capacitar en el momento que se requiera para poder impulsar ese avance, y son los que van a tener que ir estableciendo ahí una disciplina para que la gente se vaya sumando. Porque hablo como del cambio y de la estrategia, porque es difícil planificar una estrategia sin que no venga un cambio. A veces son cambios chiquititos, a veces son cambios drásticos, pero siempre va a implicar salir de la zona de confort. ¿Ya? Y por lo general los que más patalean son los colaboradores, porque están acostumbrados y están abrigaditos y chanchitos ahí haciendo ciertas cosas. Entonces ahora implica que ahora ya no tengo que subir 2 pisos, tengo que subir 5. Y ahora ya no solamente voy a mandar 10 correos, voy a mandar 25 diarios. Entonces, al tiro esas personas empiezan a entrampar la pelota para que la planificación estratégica vaya teniendo efecto, pues, y se vaya como desarrollando. ¿Ya? Cuando las compañías o las empresas quieren definir cuál va a ser la estrategia que van a utilizar para lograr eso que se están trazando para el futuro, reforzando lo que ya hemos visto, hay que definir cómo está el negocio actual y la posición en el mercado, quiénes somos, cómo estamos ahora. A partir de eso, definir una definición o posición futura, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar. Y, por supuesto, definir cómo vamos a alcanzar esa meta. Y para poder hacer todo esto, hay que tener claro cuál es la definición de nuestro negocio, qué tipo de organización tenemos. ¿Somos una empresa vertical u horizontal? ¿Cómo nos coordinamos? ¿Tenemos definida nuestra misión? ¿Tenemos la visión? ¿Están declarados los valores? ¿Cuál es el ámbito de impacto de nuestra organización? ¿A quién beneficia? ¿Cómo lo hace? Y por supuesto, cuánta plata nosotros tenemos para poder invertir y cuánta gente tenemos trabajando para poder lograr lo que queremos lograr. Y así vamos creando valor para la organización, porque vamos tomando distintos aspectos de la compañía o del negocio para poder proyectarlo hacia el futuro. Ahora, cuando hablamos tanto de la proyección hacia el futuro y todo eso, es porque partamos de la base que una empresa tiene trabajadores. Y si esa empresa no está en constante innovación y en proceso de crecimiento, va a tener que despedir gente. Y a nadie le conviene en ningún país del mundo que haya exceso de gente cesante.
Y los mercados hoy en día son cada vez más dinámicos, más competitivos, más exigentes. Con esta cuestión como de los últimos 10 años hubo una explosión de emprendimientos que de repente hay emprendedores que le hacen collera a las compañías grandes y que son mejores que las compañías grandes, a un mejor precio, con menores costos asociados, con inversiones más controladas. Entonces, las compañías grandes se tienen que movilizar y asustar para retener el talento o para generar planes en donde la gente diga, no, yo no me voy a dedicar a emprender, me voy a mantener aquí colaborando y participando porque me siento involucrado, comprometido, me siento parte de la organización. ¿Ah? Entonces, cuando ahora ustedes tengan que empezar a pensar en la compañía o en la empresa que tienen que construir, tienen que pensar cuál va a ser el negocio o el producto que ustedes quieren definir y comercializar. Van a tener que realizar un análisis externo y uno interno. El externo es nuestro producto en el mercado. ¿Quiénes tenemos de competencia? ¿Qué acciones hacen ellos? ¿Qué habilidades tienen los otros? ¿Cuál es el tipo de cliente al que queremos llegar? Y por otro lado, el análisis interno. ¿Qué recursos tenemos nosotros internamente? ¿Qué habilidades o capacidades tenemos? ¿Cuáles son nuestros valores que nos hacen trabajar juntos? Tenemos que ver las ventajas competitivas. ¿Qué es lo bueno que tenemos nosotros y que no tiene la competencia? Vamos a definir la misión, qué es lo que somos en la actualidad, y la visión, hacia dónde queremos llegar. Los valores son clave porque los valores unifican criterios. Es decir, si yo digo que el valor principal de mi empresa es el respeto por las personas, tengo que respetar a las personas y tengo que tener gente trabajando conmigo que respete a las personas. No puedo tener a personas que no sean respetuosas. Profe, Ay, me asustó. perdón, Diga. porque había dicho anteriormente, es como un FODA o algo así. Mira, más adelante aquí en el PowerPoint está como la pirámide de las preguntas que se tienen que hacer. Es parecido a un FODA, ¿ya? Pero más grande, porque hay que visualizar el mercado en el que estamos situados, hay que visualizar los rangos etarios a quienes le vamos a vender el producto, cómo está la situación económica del país. Por ejemplo, si yo voy a volver al ejemplo de los jabones naturales. ¿Cuántas personas, igual que yo, hacen productos naturales? En estos minutos, en estos 2 años de pandemia, sí hubo una explosión de mujeres emprendedoras que hacen productos de cosmética orgánica y de cuidado de la piel y jabones naturales. Entonces tengo un montón de competencias. Entonces tengo que ver cuáles son con mi producto, mis fortalezas, mis amenazas de afuera. Tengo que ver cómo está el mercado peludo, competitivo. ¿Qué es lo que yo voy a añadir a mi producto para que pueda ser atractivo para la venta? En vez de vender el jabón, le voy a meter un cintillo para el pelo, voy a poner serum facial, voy a poner líquidos tonificantes de uñas, no sé, va a ser un pack para que salgan mis jabones. Y ahí van a tener que ir inventando cómo van a poder, porque cuando tú te haces todas estas preguntas, hay que tener claro que nos vamos a encontrar con a veces aspectos más en contra que a favor. ¿Ya? Y muchas veces los emprendedores, sobre todo, pensemos en puras pymes, se enamoran de su producto. Entonces están tan enamorados de su producto que no aceptan críticas, no son autocríticos, les cuesta visualizar esferas de cambio, porque están completamente enamorados de su producto. Entonces es como un FODA, pero no un FODA. Y ahora ya te voy a mostrar la pirámide. Entonces después vamos a implementar las estrategias que nosotros queremos, que involucre el sistema de gestión de personas, la organización del trabajo, el sistema de cómo vamos a formalizar los cargos y los incentivos que también vamos a dar. Y por supuesto, todas las acciones que una organización tiene hay que irlas controlando. Entonces por eso se llama control de gestión, porque la gestión es el hablar, el mover, el coordinar, que esto, que lo otro. Que las cosas vayan fluyendo y vayan sucediendo. Pero hay que controlar esos avances, o estancamientos, o retrocesos, porque a veces también se retrocede. Entonces, para la definición del negocio, hay que pensar, lo primero es, ¿en qué negocio estamos? ¿O qué estamos pensando que vamos a hacer? ¿Y dónde deberíamos estar? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A quién le vendo? ¿Cuáles son nuestros productos y servicios? ¿Qué vendo? ¿Qué tecnología utilizamos? ¿Cómo lo hago?
¿Qué competidores tenemos? ¿Con quién más comparto este mercado? Y ahora sí, viene el modelo de análisis externo, ¿ya? En donde está la empresa al centro, hay una industria, ¿ya? Por ejemplo, de los jabones artesanales. Hay un mercado de jabones artesanales. Entonces tenemos que saber las tendencias demográficas. ¿Qué gente en el mercado prefiere este tipo de producto? Para el acné, jabón para la celulitis, jabón antiarrugas, jabón refrescante, jabón para el cuidado, distintos tipos de jabones. No todas las personas compran el mismo tipo de producto. Hay gente de 25 que compra cierto producto, gente de 30 que compra otro, gente de 35 años que compra otro. Hay que ver también no solamente la tendencia demográfica, sino que la tendencia cultural. ¿Qué está de moda? ¿Qué es lo que se lleva ahora? Hay que ver el ambiente económico. ¿Están caros las materias primas? ¿Los proveedores cumplen? ¿Cuál es el precio también de mi competidor? ¿Quiénes van a ser los clientes? Incluso aquí, en el caso del emprendedor, implica enfrentarse a toda esta cuestión de servicio de impuesto interno, de oficializar su negocio, y que de repente los emprendedores dicen, no, porque si oficializo el negocio voy a estar pero con impuestos internos encima todo el tiempo y no voy a poder, no, mis volúmenes de venta no son tan altos como para que yo tenga que estar declarando mis impuestos. Pero no se dan cuenta que al declarar los impuestos hay un beneficio, porque pueden participar de otros proyectos, incluso pueden tener el apoyo del Estado ahora con el tema de la pandemia. Los que tenían los bonos PYME eran los que estaban oficializados, ¿ya? Entonces hay que ir viendo también la situación internacional específica dependiendo del tipo de mercado o de rubro que vaya a tener yo con mi negocio. Y por supuesto saber qué tecnologías se están utilizando a nivel internacional, tanto para comercializar y vender nuestro producto como para fabricarlo y construirlo, ¿ya? Aquí están las preguntas que es parecido al FODA. Cuando vamos a hacer el análisis externo, tenemos que preguntarnos todo esto, ¿ya? El análisis externo de este mercado, de esta imagen que está antes, nos permite descubrir amenazas y oportunidades. Nos permite comprender mejor la naturaleza de la competencia en mi industria. Me permite identificar las posibilidades de obtener, en este caso, a lo mejor una rentabilidad por sobre lo normal. Y, por supuesto, me permite también tomar ciertas decisiones de manera estratégica, informados de lo que está ocurriendo en el mercado. Hasta el momento hemos aprendido todas estas cosas, ¿ya? Me avancé eso, ¿no? Aquí hay un modelo de planeación estratégica, pero esto ya es un análisis interno. Cómo se genera la cadena de valor dentro de la organización. Hay actividades que son primarias y hay actividades que son de soporte. Y ahí las primarias, por supuesto, es comprar, abastecerse, trasladar la mercadería, las operaciones, que es quién va a construir, que es dónde se va a fabricar. Después la distribución y la logística de salida, que es quién va a vender, porque una cosa es la logística de entrada, la compra de materia prima que llega. La logística de salida, la venta del producto. ¿Quién va a encargarse de hacer las ventas y el marketing de los productos? ¿Quiénes van a estar en atención de servicio al cliente? Y después llega directamente al cliente. Y las actividades de soporte para cada una de esas como fases de la cadena de valor son las personas que están investigando el mercado, que están pensando en nuevos desarrollos. Y cuando hablamos de desarrollo, porque como en Chile hay distintos rubros, hay algunas empresas que son muy tecnológicas, otras que son súper innovadoras, otras que son de servicios, pero por ejemplo las de servicios también requieren tecnología, o por ejemplo requieren tanto contacto con el cliente, pero no es un cliente físico, es un cliente virtual. Entonces ahí toman fuerza, por ejemplo, las relaciones a través de las redes sociales. Pero en algún minuto puede ser que necesitemos igual un software de manejo de información para tener una base de datos, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza a aparecer nuevamente la importancia de la tecnología y de que las personas cumplan roles dentro de, aunque sea una pyme chiquitita de 4 o 5 personas, que las personas tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Y por supuesto va a haber alguien que va a estar haciendo la administración general, porque va a estar viendo a dónde meter las lucas, a quién cobro, cómo administro, qué pago, qué no pago. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de Transmilenio, ahí después ustedes lo pueden ver, ahí están las flechas para todos lados de los procesos estratégicos de esta compañía.
Pero aparte de hacer el análisis externo, que identifica a la competencia, que identifica también a las otras personas que hacen algo similar a mí, y que implica la variable demográfica, quiénes van a ser los clientes y todo eso, tenemos que tener un análisis interno. Hoy viene entrando el camión de la basura a la calle, por si acaso. ¿No les molesta el ruido? Que no tengo los audífonos acá. No, profe. Ya no se siente tan fuerte. Entonces, ahora viene el análisis interno, ¿ya? Internamente, nosotros como equipo, ya no pensemos para afuera, no pensemos en la competencia, no pensemos en los otros, pensemos en nosotros mismos. ¿Qué habilidades y competencias y cualidades y conocimientos tenemos nosotros de manera interna? ¿Qué estrategias son las que hasta el momento nos han permitido lograr ciertos éxitos y qué estrategias son las que nos tendrían que permitir seguir avanzando y seguir logrando éxito? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que nosotros tenemos en comparación a lo que vimos que tenían los otros? Es decir, yo tengo que compararme con mi competidor. Si yo fabrico jabones o línea de productos de belleza, tengo que mirar para el lado y cachar qué es lo que el otro tiene. A lo mejor voy a competir directamente con él, o a lo mejor en esa visualización se me va a ocurrir tener otro tipo de cosas. Pero tenemos que saber qué es lo bueno y lo malo que tiene el otro, ¿ya? Por ejemplo, yo que trabajo con emprendedores, hay algunos emprendedores que tienen productos súper buenos, pero se muestran poco, participan poco, por ejemplo, de las ferias de emprendimiento. Entonces ellos creen que mágicamente, porque hacen publicidad en las redes sociales, todos sus productos de belleza se van a vender, ¿ya? Versus otras personas que tienen productos también de belleza natural, los jabones, y que eso sí participan de manera activa en las ferias de emprendimiento. Van y arman stand y lo desarman y van una semana para una parte y la otra semana van a otra feria. Estamos hablando de ferias de emprendimiento, no como la feria de las pulgas ni la feria de las verduras. Pues estamos hablando como de mercaditos que en el fondo muestran el trabajo de emprendedores. Y a lo mejor esa señora no tiene un producto hermoso ni tan maravilloso, pero esa señora, como tiene permanencia y es constante y se da a conocer de manera frecuente en las ferias, esa señora está en la palestra, pues está siendo visible. La gente la está conociendo, la gente está viendo ahí su producto. Entonces, esa señora debiera mirar para el lado y decir, ah, esta otra, que no viene tanto a las ferias, tiene un producto más bonito. Entonces yo voy a mejorar mi producto, lo voy a poner más encachado, voy a cambiar mi etiqueta, voy a cambiar mis logos. Y al revés, la otra, que tiene su producto súper pirulo y súper bonito, pero no vende mucho, va a mirar para el lado y va a decir, ah, esta señora va a todas las ferias de emprendimiento, en todas partes la conocen. Entonces, eso me obliga a mí a que voy a tener que salir de mi zona de confort de la venta por internet y también voy a tener que empezar a mostrar mi producto en la calle, por así decirlo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entiende. Pero, profe, yo tenía una consulta de cadena de valor, si es que lo podría explicar de nuevo. Mira, todas las acciones que se hacen dentro de una organización, todas, son parte de una cadena de valor. La cadena de valor son todas las acciones de los distintos departamentos que son de alguna manera interdependientes. ¿Me explico? Entonces, volviendo aquí al ejemplo. Si el departamento de compras no existiera, operaciones no tiene materia prima para poder fabricar. Si el departamento de operaciones no fabricara, distribución y logística de salida no tendría productos para entregar en el mercado. Si distribución y logística no entregara productos en el mercado, ventas y marketing no tendrían que vender. Y si marketing y publicidad no tienen que vender, ¿para qué existe un servicio de atención al cliente si no hay cliente? ¿Me explico? Entonces, todas las acciones dentro, ¿por qué se habla hoy día de la cadena de valor? Porque antiguamente las compañías peleaban harto dentro de las empresas. El área de operaciones se creía lo más top.
El área comercial se creía lo más top. Producción era lo más top. El departamento de administración era lo más top. Entonces en una empresa tú llegabas y todos parecían feudos o parcelas, donde cada departamento de las distintas áreas trabajaba de manera aislada, incomunicada y con mucho desconocimiento de los procesos o de las acciones que hacían los otros. Eso se empezó a derribar a través de las capacitaciones, de las reuniones de trabajo, y empezó a haber como una evangelización de hacerle notar a los trabajadores que en una compañía todos cumplen una función y todos tienen un rol específico, y que cada rol específico está entrelazado con el otro. Es igual que el eslabón de una cadena. Entonces, yo dependo de que el otro eslabón de la cadena funcione bien para que así la cadena pueda existir. Y eso es en términos como metafóricos, como pensando en una cadena de un collar, por ejemplo. Pero si ahora tú lo piensas en términos más abstractos, imagínate una cadena en la cual cada uno de los eslabones está entrelazado, y en este caso, llévalo a las acciones de una compañía. Cada una de las acciones de los distintos departamentos de una compañía suman valor para llegar con un producto o un servicio a un cliente final. Y cuando hablamos de las actividades de soporte siempre hay que estar haciendo investigación, siempre hay que estar pensando en sacar nuevos productos, siempre hay que estar investigando cómo está el mercado, siempre hay que estar invirtiendo, pagando los sueldos, capacitando a la gente, ¿cachai? Entonces, hay actividades que son primarias, que son las claves de cualquier organización que las debe tener, pero las de soporte son las que de alguna manera le dan el respaldo, y a las actividades primarias le van diciendo, va bien, sí, lo estamos logrando, la gente se está capacitando, la gente tiene las habilidades para que lleguemos al cliente con un producto que en el camino se construyó en todas las distintas áreas de una manera amigable, altruista, colaborativa, con un buen clima laboral. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Y siempre va a haber alguien que va a estar administrando el negocio, que va a estar diciendo, a ver, para acá hay que tirar estas lucas, para acá hay que tirar estas otras. No vamos a invertir, no es el momento. Veamos cómo se mueve este tipo de producto y probemos con unos 10, y después, como vemos cómo nos fue con esos 10, tiramos 100. ¿Sí? Entonces son interdependientes entre sí. Eso Claro. en general, ¿cierto? Porque ya entendí el concepto. Ya. Ya. Gracias, profe. Ya, de nada. Yo les estaba explicando entonces respecto al tema del modelo del análisis interno. Entonces hay que replantearse, repensarse, identificarse, ver qué cosas nos faltan, qué cosas tenemos positivas. Cuando hablamos de qué cosas nos faltan, no es si nos faltan cuchara, plato, cuchillo, no. Es qué nos falta desarrollar a nosotros como equipo de trabajo para poder tener un resultado. Ejemplo, queremos hacer jabones, pero resulta que nadie tiene conocimientos de cosmética. ¿Qué es lo que nos falta? Hacer un curso, hacer un curso de elaboración de jabones. Tenemos el curso de elaboración de jabones. ¿Qué nos falta? Tener un proveedor para que tengamos las materias primas. Tener los moldes para poder hacer los jabones. Tener las etiquetas. Ahora, ¿qué nos falta? A lo mejor todos hacemos jabones. ¿Quién es bueno para la venta del grupo? A nadie le gusta la atención de público ni el cliente. Entonces necesitamos tener a alguien que nos venda los jabones, ya sea por las redes sociales o en las ferias de emprendimiento, o alguien que vaya a otros locales más grandes a ofrecer nuestros jabones para que estén ahí como un producto adicional. ¿Me siguen? Entonces, para tener una buena ventaja competitiva, nosotros tenemos que definir los objetivos estratégicos. Tenemos que formular diferentes estrategias. Tenemos que asegurarnos actividades básicas dentro de la organización y, por supuesto, realizar actividades que sean diferentes a las de nuestros rivales y competidores. Y una vez que nosotros tenemos eso asegurado y analizamos nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestras habilidades, vamos a tener mayor eficiencia, mejor calidad, mayor innovación.
pero nosotros tenemos que hacer una visualización de nuestro estado actual. ¿Ya? Y algo que acompaña, porque permite definir las cosas en las compañías, como les decía hace un rato atrás, las empresas, por ejemplo, familiares, la señora vende jabón y le ayuda a las hijas, la prima, toda la cuestión. Estamos todas haciendo jabón, pero es importante que definamos cuál es la misión de nosotros cuando hacemos jabones, cuál es la visión que queremos tener a futuro con la venta de los jabones, cuáles son los valores a la base que sustentan nuestro emprendimiento, nuestra tienda de jabones, porque eso le da como un sentido, ¿ya? La visión y la misión no son lo mismo. Acá están descritas. La misión define actividades actuales, señala la razón de ser y comunica quiénes somos, qué hacemos, qué buscamos, dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Le da la identidad a la organización. Mientras que la visión traza el curso de la estrategia futura. Entonces dice, en 5 años queremos ser pioneros de la industria del jabón artesanal en el mercado chileno. Queremos ser líderes de la fabricación del jabón artesanal en el mercado chileno. Estoy inventando, pero en el fondo la misión es lo que es más actual y la visión es cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y también nos tiene que indicar qué acciones tenemos que desarrollar para poder lograr ser los pioneros, ¿ya? O ser los líderes en la fabricación de jabones. Yo hablo del ejemplo de los jabones, pero puede ser líderes en la confección de ropa, puede ser líderes en la elaboración de licores artesanales, ser líderes en la elaboración, venta y como fabricación de hamburguesas artesanales, ser líderes en el mercado, a ver qué otra cosa podría ser. Bueno, ahí a ustedes se les tendrá que ocurrir de qué pueden poner una pyme, ¿ya? Elaboración de productos veganos. Queremos ser líderes en la fabricación de pastelería vegana que esté al alcance y a la mano de todos, en precio y en calidad. Entonces, acá tenemos 3 ejemplos de misión y visión de la TAM, de IBM y de Procter & Gamble. La misión dice quiénes somos, ¿viste? Y después dice hacia dónde vamos o qué es lo que queremos lograr. Las planificaciones estratégicas siempre a los líderes de las compañías o incluso a los dueños de las pymes les sacan hartas canas verdes porque hay que planificar bien, hay que pensar bien qué es lo que queremos hacer, para dónde queremos llegar, con qué recursos contamos, todo. Y a veces toma tiempo. Por eso al principio de la clase les decía que toma tiempos de reflexión, de análisis y de conversación. Pero siempre va a ser un proceso que tenemos que vivir. Porque de lo contrario vamos a estar así como a ciegas haciendo las cosas. Y además no hay que tenerle miedo, incluso hay que hacer que el competidor sepa lo que yo estoy haciendo, pero que no sepa lo que yo estoy pensando, porque me va a imitar. Yo también voy a saber lo que él está haciendo. Y de hecho, muchas compañías en el mundo, sobre todo pasa en el área farmacéutica, tienen espías, tienen infiltrados para saber qué tipo de vacuna van a sacar, o qué producto de belleza. Cuando fue la cuestión del Viagra, hay hasta una película que mostraba cómo los distintos laboratorios tenían este cruce de información con los visitadores médicos. Entonces los visitadores médicos, claro, se les anunciaba que iba a salir una pastilla en el mercado, que iba a controlar un montón de cuestiones, que parecía que tenía un efecto rebote en ámbitos de la sexualidad. Entonces era como una cuestión así como, estaban todos con revuelo por saber quién era el que iba a lanzar primero al mercado la pastilla milagrosa. Y obviamente que ahí la película tiene como un tono chistoso, pero te hace pensar que en realidad debe ser más frecuente de lo que creemos el hecho de que hayan infiltrados en las distintas compañías, los distintos rubros, para poder saber cuál va a ser la jugada que ellos van a hacer y así nosotros como competidores anticiparnos. Se supone que eso no debiera estar permitido, no es adecuado, pero al final es probable que lo hagan. Lo hacen en la política, con mayor razón lo van a hacer en el comercio. ¿Alguna consulta, duda o comentario hasta acá? No, profe. Ya, chiquillos, quedamos entonces hasta acá. Un abrazo grande, pónganse las pilas con este trabajo porque no es difícil. Partan ahora ya para que la próxima semana me hagan todas las consultas, dudas, comentarios, porque este trabajo lo tienen que entregar el día 14 de agosto, el día 14 de noviembre, para que la semana del 15, yo ya ahora
yo creo que ya mañana o la próxima semana, el primer día que tengamos clase, les voy a dar las fechas de las ¿Profe? disertaciones. Dígame. Era muy pato decirle que acaso puede como dar un poquito de más tiempo porque tenemos prueba el miércoles, creo que el martes es la oral, el miércoles la escrita y tenemos presentación el viernes. Igual creo que estamos cargados de cosas. Profe, ¿y se entrega el 14 de noviembre? No, estoy media perdida. El 21 de noviembre lo deberían entregar. Sí, es que eso igual estaba mirando, pero pensé que había cambiado la fecha. No, se entrega para el 21 de noviembre. Voy a mandar un correo, pero lo voy a mandar más tarde, ¿ya? Ya. ¿Ya? Para entregar el 21 de noviembre y ahí la última semana hacemos... Ando media perdida de repente, chicos, con la semana, con esto de la semana que hubo de receso universitario, como que me desorganicé. Ya, entonces el día domingo 21 se entrega el trabajo y a ustedes les tocaría presentar a todos los grupos su empresa el día jueves 25. ¿Ok? Ok, profe. De chiquillos, nos estamos viendo entonces. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Cuídese. gracias por su Gracias clase. por la Chao. clase. Chao. Chao, profe. Chao, chao.